Solemos decir de cierta derecha que es meritocrática. Ahora bien, ¿está mal ser meritocrático? ¿Cómo se vincula este meritocratismo con nuestras intuiciones más generales acerca de la justicia? Parte del atractivo de la propuesta de Rafael en su Concepts of Justice, del que tomamos el capítulo 1, radica justamente en hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la cuestión del meritocratismo a la hora de definir la justicia? Y aunque más no sea como provocación, como para ponerme en abogado del diablo, yo podría decir, siguiendo a Rafael, que la noción de justicia que se usa en el ámbito penal es una que obviamente está centrada en el concepto justamente de merecimiento o de dar su merecido, ¿no? Alguien es castigado porque merece serlo, castigado por algo que, en particular en el caso penal, hizo. Nadie pensaría que se puede usar acá una concepción igualitarista de la justicia y que en consecuencia corresponde distribuir los castigos de forma que todos recibamos más o menos lo mismo, en tanto todos somos seres humanos con similares necesidades y derechos independientemente de lo que nos merezcamos, ¿no? Y uno podría decir que eso es particularmente claro si pensamos el castigo penal desde una perspectiva deontológica, ¿no? De darle a cada quien lo que se merece al margen de cuáles sean las consecuencias sociales. Por caso, hay que castigar a los asesinos o a los criminales de lesa humanidad, al margen de si eso sirve o no para disuadir a las personas de cometer nuevos crímenes. Pero también, si lo pensamos de una perspectiva utilitarista, ¿no? Que se atuviera a las consecuencias sociales de castigar o no castigar, y llegado el caso de castigar con cierto grado de dureza u otro, lo cierto es que nadie o casi nadie se animaría a decir algo del tipo: mientras las consecuencias sociales del castigo penal sean beneficiosas para la sociedad, castiguemos incluso a inocentes, hagámoslo pasar por culpables para dar una elección disuasoria, ¿no? Intuitivamente la idea tiende a parecernos repugnante. Solamente queremos castigar a quien se lo merece, a quien ha hecho algo merecedor de castigo. Y entonces podríamos decir que, como mínimo, en algunas áreas de aplicación del concepto de justicia, todos somos meritócratas, todos estamos centrados en la idea de mérito o de merecimiento. Y sobre esta base, alguien podría decir, bueno, sigamos tirando de este hilo y esto nos va a dar una concepción general de lo que es la justicia aplicable a todos los ámbitos. Y entonces, así como en el terreno penal pensamos que los castigos o la falta de castigo tiene que depender de lo que efectivamente se merezca una persona, también podríamos pensar fuera del terreno penal que debemos decidir a qué cosas debe tener acceso o no un ser humano a partir de lo que efectivamente se merezca, ¿no? Entonces nadie va a tener salud, trabajo, vivienda o educación garantizados efectivamente por ser una persona, por una cuestión de necesidades humanas, sino que todo esto va a tener que merecerlo, en muchos casos va a tener que ganárselo, y no va a ser justo que acceda a todas esas cosas una persona que se esforzó tanto como otra que no lo hizo, ¿no? O sea, la idea de que puedan acceder por igual quien se esforzó y quien no, bueno, sería desde esta perspectiva meritocrática una forma de injusticia. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este uso ampliado más allá de lo penal de una noción de justicia que esté centrada en el mérito? Antes de seguir con la presentación específica que hace de esta idea el autor, Rafael, yo no puedo evitar señalar, sobre todo teniendo un ojo en los otros textos que vamos a ver, que cuando se discuten visiones meritocráticas de la justicia más allá de lo penal, en particular cuando se habla de temas de justicia social, parecieran estar en juego dos cosas a la vez, dos oposiciones a la vez y no solo una, ¿no? Lo primero que parecen estar sosteniendo los meritócratas es efectivamente esta tesis normativa general de que a las personas les corresponde ni más ni menos que lo que han llegado a merecer. Y acá la oposición es con quienes piensan, podría decir quienes pensamos, que hay un derecho humano a cosas tales como la salud o la educación y que tus méritos no juegan en eso. Ahora, la segunda tesis que parecen estar sosteniendo los meritócratas y como tal un segundo eje de oposición sobre cuestiones de justicia social y demás, es ya no una tesis filosófica abstracta, sino una tesis empírica, que está en el terreno de la sociología, la economía, la historia, sobre cómo de hecho funcionan las cosas en el mundo real. Y entonces es una tesis según la cual quienes de hecho acceden a ciertos beneficios, como una educación o una salud de calidad, se distinguen de quienes no acceden a ellos
porque efectivamente se han esforzado más que ellos o en algún otro sentido los merecen más que ellos, ¿no? La tesis entonces es la de que a los desfavorecidos no les corresponde acceder a estos beneficios porque en rigor, si de hecho no acceden, es porque no se han esforzado lo suficiente. O sea, hay una tesis empírica de que la sociedad está construida de un modo tal que si hubieran hecho lo necesario para acceder a estos beneficios, entonces habrían efectivamente podido acceder a todo esto, ¿no? Entonces ya no es solo una tesis filosófica, normativa, abstracta, general, sino una tesis empírica sobre cómo funcionan nuestras sociedades. Y me interesa señalar que esta dimensión empírica está en juego porque esto lo vamos a ver reaparecer cuando nos centremos en el discurso de los contramovimientos, ¿sí? Y porque más en general se me hace forzadamente abstracto sugerir que la gente forma sus intuiciones sobre la oposición entre un foco en el mérito y un foco en la necesidad al margen de ciertas creencias empíricas sobre cómo funciona el mundo real. Diría en concreto que quienes somos más igualitaristas tendemos a subrayar no solo que ciertas cuestiones de decencia humana básica nos inclinan a defender el acceso universal a la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Diría que también decimos típicamente que quienes no tienen garantizado este acceso no están en esa situación por haber merecido menos, por caso por haberse esforzado menos, o más en general por ser o haber sido peores personas que aquellos que están en una posición más aventajada, ¿no? Sino que más bien tendemos a decir que quienes están en una posición más aventajada suelen ser una runfla de herederos parásitos, ¿no? Pero volviendo al plano más abstracto. En ese plano más abstracto, lo que nos dice Rafael en este primer capítulo de su libro, y que, como les decía, vamos a complementar con trabajos de otros autores, es algo más mínimo, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que con razón o sin ella, estas dos visiones de la justicia, ¿no? La centrada en el mérito y la centrada en las necesidades, llevan milenios de convivencia en el pensamiento filosófico. Y en particular, nos va a decir, nos acompañan desde los antiguos filósofos griegos. Ahora, sobre la segunda visión de la justicia, ¿no? La que no está centrada en el merecimiento o el mérito, sino en la noción de necesidad, tomada en este nivel abstracto que les decía, Rafael no nos va a decir demasiado en este primer capítulo, pero sí hace algunos gestos, algunas indicaciones sobre de qué va a muy grandes rasgos todo esto, ¿no? Una indicación de ese tipo es la idea de que en esta visión, cito del texto, todos los seres humanos tienen igual valor y los mismos derechos, al margen de, insisto, sus acciones, sus talentos, etc. Y otra es la de que la brecha entre ricos y pobres es moralmente ofensiva, aunque no dice demasiado sobre por qué los igualitaristas tendemos a verla así. Ahora, siempre podríamos llenar estos huecos, al menos provisoriamente, volviendo intuiciones básicas sobre por qué pensamos que cierto trato decente, como mínimo la preservación de nuestra integridad física, es algo que se nos debe garantizar al margen de cualquier consideración sobre si nos lo merecemos o no. Uno podría decir, se nos debe garantizar eso porque es un derecho humano y punto. En todo caso, antes de pasar a los siguientes autores, algo que quisiera dejar sembrado como problema adicional es lo siguiente. Rafael no solo dice que la primera visión de la justicia está centrada en el mérito y la segunda no lo está. Dice, y esto es más concreto, que la primera visión de la justicia está centrada en el mérito y la segunda se refiere a la igualdad y la necesidad. Es decir, en la visión de Rafael, una visión no meritocrática sería, en este análisis, una visión igualitarista, y la otra no lo sería. Y sigue con este vocabulario cuando dice, cito de nuevo, que los partidos políticos de derecha tienden a enfatizar la concepción centrada en el mérito, mientras que los partidos políticos de izquierda enfatizan la concepción centrada en la igualdad. Esto es efectivamente una idea bastante extendida y forma parte de un análisis muy influyente de Norberto Bobbio, uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, pero hay buenos motivos para señalar que esto no va de suyo, porque, en rigor, mucha gente de derecha va a apelar precisamente a la noción de igualdad, en particular le va a dar un rol a la noción de igualdad de oportunidades para justificar sus posiciones respecto de por qué está bien cierta distribución desigual de la riqueza o el estándar de vida en general en las sociedades capitalistas. Entonces no es cierto que renuncien al concepto de igualdad y a visiones igualitaristas y se las cedan a la izquierda y al progresismo. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante.